Buenos días, vamos a empezar con la primera conferencia del Congreso. Debería ser al revés, porque yo no soy profesional de los medios de comunicación y estoy ante una persona que tiene una experiencia que ya dije que todos iban a ser o son mejores que yo. Entonces él lleva muchísimos años dentro de los medios de comunicación, es una persona con una reputación más que reconocida y demostrada. Y además es que es el director de los medios de comunicación digitales de la RTPA. Y yo, desde el principio, cuento con el apoyo de la RTPA para la primera conferencia dentro de los temas de comunicación digital. Y tradicionales, por supuesto, porque para las personas con discapacidad los dos medios son importantes, porque hay personas que necesitan verlo digitalmente y otras verlo físicamente. Pero lo más importante para mí es cómo ha cambiado no solo para las personas con discapacidad, porque aquí hablamos de accesibilidad en concreto, cómo ha cambiado para todo el mundo la difusión de la cultura y el arte por el uso profesional de las redes sociales desde 2008, que yo fue cuando empecé en Facebook y vi que era un campo sin vallas, abierto a muchísimas posibilidades. ¿Cómo crees que, o qué opinión tiene o desarrolla la TPA en ese sentido? Bueno, buenos días a todos. Antes de contestar a la pregunta de Tute, bueno, presentarme un poco. Me llamo Jaime Poncela, llevo 34 años en el periodismo. Empecé cuando casi todavía había linotipias de plomo, o sea que me conozco casi todo el telar. Trabajé en la radio, en la cadena SER, trabajé en el comercio, trabajé en la Nueva España, fui jefe de prensa del Ayuntamiento de Gijón y director de comunicación de alguna empresa privada. Y desde hace 2 años soy el director de medios digitales de TPA. TPA durante los casi 13 años bueno, RTPA, no solamente TPA, porque antes era un ente público, bueno, ahora es una sociedad, es un tema legal que no viene al caso. La cadena, en general, durante los últimos años, durante los últimos 10 años, no había tenido una presencia clara en las redes sociales. Apenas una cuenta de Twitter y una página web que sí es verdad que funcionaba bien porque se actualiza toda la información e incluye todos los contenidos audiovisuales que tiene la cadena, con accesibilidad bueno, mejorada. La web se acaba de cambiar hace poco y que entre las cosas que se cambiaron, pues evidentemente que tenga un entorno amigable y que sea de fácil acceso para todas las personas y especialmente para las personas con algún tipo de discapacidad. ¿Cómo ha cambiado el mundo de la comunicación con los medios? Pues ha cambiado de una manera, no sé, yo creo que diría casi que excesiva, ¿no? Y luego explicaré por qué. Yo me acuerdo, y perdonad que cuente batallitas, pero en el año 84, cuando yo empecé a trabajar en la radio, para hacer una conexión telefónica había que hacer una parafernalia que prácticamente, bueno, asustaba muchísimo a la gente, ¿no? Porque tú cuando llegabas a una casa y necesitabas hacer una conexión telefónica, cuando todavía había aquellos teléfonos que se desenroscaba el auricular, pues tú tenías que desenroscar el auricular, meter 2 pinzas, conectar un amplificador, meter un micrófono y claro, tú en una vuelta de ciclista a España, por ejemplo, llegabas a un pueblo de por ahí para adelante y la paisanina de la casa decía: ¡ay, Figo, vas a destrozarme el teléfono! Y yo, no se preocupe, señora. Bueno, pues hemos pasado de eso. Hemos pasado de que cuando los periodistas íbamos a la calle a cubrir una manifestación o a hacer un trabajo de lo que fuera o a cubrir una rueda de prensa, teníamos que tirar de cabina telefónica y teníamos que tirar de teléfono particular o de lo que fuera.
Ahora, afortunadamente, pues no solamente los teléfonos móviles, que eso fueron el primer paso, sino, bueno, la capacidad de comunicarse prácticamente en el momento desde cualquier sitio, pues hace que nuestro trabajo haya cambiado de una manera total. ¿Por qué digo lo de excesiva? Porque a veces, y esto es un debate que existe dentro de nuestra profesión, la inmediatez o la necesidad por contar algo lo antes posible hace que la información pierda calidad. Y eso es un problema muy serio porque, bueno, habréis oído hablar de las famosas noticias falsas, de los fakes, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso viene de una saturación informativa y de una falta de contraste de las noticias que, bueno, al final esto no es más que cumplir el código de cualquier periodista, ¿no? Que es que antes de informar hay que contrastar. Entonces, los medios, las innovaciones tecnológicas son muy útiles, nos permiten trabajar con mucha más comodidad. En la televisión, prácticamente todos aquellos aparatajes de las unidades móviles cada vez son más reducidas, cada vez son más pequeñas. Un periodista ahora mismo con una mochila digital puede emitir en wifi lo que está haciendo en un sitio, tanto imagen como sonido. Una mochila que es poco más que un troller de viaje. Entonces, todo esto es bueno en cuanto que nosotros, la TPA, como medio público, utiliza esto para mejorar la calidad de sus contenidos y poder hacerlos llegar al mayor número de personas posibles. Nosotros por ley, las televisiones públicas, las radiotelevisiones públicas, por ley, tenemos una serie de porcentajes de emisión de determinados contenidos y también tenemos unas obligaciones en cuanto a subtitulación, en cuanto a audiodescripción en nuestros programas para personas con discapacidad. Se están cumpliendo en la medida de lo posible. Ahora mismo prácticamente todos los programas de TPA de la televisión cuentan con subtítulos para personas con discapacidad auditiva y en aquellos donde no es posible por razones técnicas, pues el sistema de grafismo de RTPA lo que hace es rotular constantemente para permitir que los contenidos sean accesibles, ¿no? Y también existe o se está extendiendo cada vez más la audiodescripción, que es otro sistema de ayudar a las personas con discapacidad y donde no se puede llevar a cabo en todo. Por ejemplo, por ahora no somos capaces de hacerlo en algunos programas, pero sí, por ejemplo, en las películas y en toda la producción ajena, en toda la producción que RTPA encarga, sí se está haciendo ya. Tenemos pendiente, pero lo tenemos pendiente por cuestiones presupuestarias y no por otra cosa, la traducción al lenguaje de signos de los informativos. Se están haciendo ya algunos experimentos un poco de ver cómo lo vamos incardinando y eso también depende de los medios económicos. Por desgracia, el hecho de ser un medio público te obliga a depender de del presupuesto público y eso, bueno, como sabéis, está sometido a muchos avatares políticos y no siempre nos llega todo el dinero que necesitaríamos. Pero bueno, esa es otra historia. Y en cuanto a lo que es el apoyo a la cultura y lo que es el apoyo a las cuestiones culturales, bueno, pues RTPA tiene, como sabéis, tiene programas donde la cultura, tanto la cultura tradicional asturiana como la cultura que se hace en Asturias, no la tradicional, tiene una presencia permanente todas las semanas. Por ejemplo, hay un programa que se llama Pieces, que es un programa semanal que se emite la madrugada de los jueves y luego se repite varias veces durante la semana, donde están apareciendo todos los creadores asturianos de las últimas generaciones y los de otras generaciones que están presentando pues contenidos literarios, audiovisuales, musicales, etcétera, etcétera. Pieces es uno de esos programas.
Y luego en un ámbito más de la cultura tradicional, pues está Cantadera, está de Romandela, está Pueblos, donde se están conociendo prácticamente pueblos de Asturias que no conocían más que sus vecinos. En fin, todo eso está en la televisión y para facilitar precisamente la accesibilidad de todo el mundo a eso, la web de RTPA tiene una sección que es a la carta, donde todos esos programas están a disposición gratuitamente de quien quiera verlos. Es decir, que el servicio de atención a la cultura, de entretenimiento y de entretenimiento entendido de una manera constructiva, no como lo entienden las cadenas privadas que están jugando otra liga, pues RTPA lo cumple. Y bueno, vamos mejorando y vamos haciéndolo en función de nuestras disposiciones presupuestarias, sobre todo. No sé si me enrollé mucho, te contesté lo que... No, perfectamente, porque la gente lo que no entiende, o lo que yo quiero expresar también en esta conferencia, es la diferencia que hay entre un medio público y cualquier medio digital que se crea a través de Internet, que cada día aparecen medios nuevos, 600, 700 medios en los últimos años, y tienen una forma estructural o de funcionar totalmente diferente. Es decir, un servicio público tiene una normativa y una serie de, digamos, de obligaciones de las que no puede salirse. Entre ellas todas las legales relativas al cumplimiento de accesibilidad hacia las personas con discapacidad. Por eso para mí es tan importante que esté un medio de comunicación público. También me interesa que participen medios de comunicación culturales que, bueno, lo hacen de una forma independiente, como empresa. Está claro que buscando un beneficio ya en el ámbito cultural, pero que para ellos sería muy difícil, como bien dices, porque hay recortes en todo. Para una empresa, una pequeña pyme, como yo pueda ser de comunicación, es imposible poder desarrollar el trabajo que desarrolla la TPA porque no puedo cumplir con todas las normativas de accesibilidad, tanto en la web, tanto con la programación, tanto como en el edificio, como en todo el equipo técnico que se necesita. Otra de las preguntas que habíamos o quería comentar también a la TPA y en la que se basa el Congreso es la accesibilidad o fomentar la imagen de las mujeres dentro del mundo del arte y la cultura, que es una pregunta que no habíamos preparado, digámoslo así, porque no me hace falta, porque en la TPA el porcentaje de mujeres que trabajan es altísimo. No hay una discriminación de ningún tipo a la hora de trabajar. Y la otra estrategia o la otro canal de autopromoción que estábamos hablando y en el que es especialista Jaime y es el director además de la TPA, es que todo el mundo utiliza ahora mismo Twitter, Instagram y Facebook. Y yo pienso también, como acabas de decir, que hay una saturación de información, bueno, y de desinformación y de información que no es correcta o que no está desarrollada por profesionales, porque yo voy a advertir una cosa antes de empezar a comentar todo esto. Yo no tengo ninguna carrera universitaria, pero no hago esto para defender que las personas no se formen y adquieran conocimiento, todo lo contrario, la estoy estudiando a través de un IDIS. Yo defiendo la profesionalidad, los gestores culturales, la formación, la carrera de periodismo. Bueno, hay gente que tiene un don especial para algunas cosas o algunas cualidades, pero siempre hay que adquirir los conocimientos y yo los únicos máster que hago son los de cuando fracaso, el dinero que me cuesta. Cada vez que fracaso y pierdo dinero, hago un máster. Soy muy optimista, no tengo problema por eso, no pienso de otra forma. Pero me gustaría que Jaime nos explicase, aparte de que lo comentó ya un poquitín por encima, el tema de que habían ampliado las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, dentro de la TPA. Bueno, en el último informe sobre las redes sociales en España, que se publicó hace unos días, hay una tendencia que es el descenso de Facebook como red social utilizada por la población así en general, y el aumento de Instagram. Bueno, esa es una razón evidente por la que Facebook compró Instagram. Pero aparte de eso,
las redes sociales tienen ahora mismo tienen una importancia muy grande para nosotros como medio público, en el sentido de que nos sirven para multiplicar los impactos del trabajo que hacemos. Es decir, nuestros medios, nuestras redes digitales están dedicadas de forma exclusiva a promover nuestros propios contenidos. Es decir, tanto las promociones de nuestros programas como fragmentos de reportajes informativos, fragmentos de programas que ya se emitieron. Es decir, nuestro criterio en ese sentido es la autopromoción en el sentido más estricto del término. Es decir, no nos vale cualquier cosa. Es decir, tenemos unas normas internas sobre la calidad de los contenidos, tanto la calidad formal como la calidad de los contenidos en lo que cuentan, y evidentemente no caer en en lo que se está convirtiendo muchas veces las redes sociales, que son un gallinero donde la gente se dedica a insultarse. A veces es muy difícil entrar, es muy difícil como medio público permanecer ahí en medio sin perder los nervios, por decirlo en términos que todos entendamos, ¿no? Es decir, el hecho de que nosotros seamos un medio público nos convierte a veces en el blanco de críticas a veces muy ácidas y muy faltosas, como decimos nosotros. Porque, bueno, aquí tenemos, por desgracia, en España o en Asturias, yo creo que es generalizado, la percepción de que todo aquello que es público puede ser vituperado sin ningún problema. Y a veces hay críticas que son razonables y que se asumen, porque para nosotros las redes sociales no solamente son un vehículo de ida, sino de retorno, porque por ahí nos llegan comentarios de personas, a veces nos llegan noticias de gente que nos cuenta cosas que están pasando y que luego acaban en los informativos, y nos llegan también a veces sacudidas muy injustificadas que ponen en tela de juicio el trabajo de gente muy buena, de profesionales muy buenos que están haciendo el trabajo a veces en situaciones bastante precarias, ¿no? Entonces, nosotros en las redes sociales tenemos que ser muy cuidadosos, especialmente cuidadosos porque no entramos en batallas, no entramos en discusiones y no entramos en competiciones. Como medio público y como medio público autonómico jugamos otra liga. Jugamos otra liga. Una liga que, por raro que pueda sonar, a veces ganamos por goleada a las cadenas, ¿no? En las mediciones diarias de audiencia que se hacen por parte de una empresa especializada con una serie de audímetros colocados en aparatos de televisión, pues no es rara la vez que los informativos de TPA tienen un nivel de audiencia en Asturias más alto que los que tienen las televisiones generalistas, las grandes, la 1, la 2, la 4, la Sexta, Telecinco, etcétera. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que los contenidos que estamos facilitando en esos informativos y que luego también aparecen en las redes sociales tienen una aceptación por parte del público muy elevada. ¿Por qué? Porque los contenidos les interesan. Y, por ejemplo, en lo que se refiere a la discapacidad, hay un cuidado especial por atender en los informativos todas las reivindicaciones de asociaciones, de colectivos, etcétera. Sí, me mandaban antes los compañeros de Antena, un inciso. Antena es el departamento de las televisiones que se encarga de la programación, de hacer la parrilla de lo que va a salir cada hora y de buscar los mejores horarios, el print time y todas estas cosas para que tenga una mayor difusión. Y otro inciso dentro del inciso, la presencia de mujeres en TPA es
no sé porcentualmente, pero es muy alta. Y además en cargos de responsabilidad. La directora de informativos, que es una de las piezas más altas, de más alta importancia dentro de los contenidos, es una mujer. La directora de antena, que es quien hace las parrillas de contenidos, es una mujer. La directora jurídica de la casa es una mujer. La directora de imagen corporativa es una mujer. Quiero decir que el florerismo y las cuotas de mujeres allí no existen. Es decir, ahí la gente se ha ganado su puesto y os puedo asegurar que trabajan muy bien. Y no es paternalismo decirlo, sino que es producto de los datos y de lo que os decía antes, de que muchas veces esos contenidos nuestros tan aparentemente modestos, porque están hechos desde una televisión pequeña, desde una de las televisiones autonómicas con menos presupuesto de España, que esa es otra, a pesar de todo eso, el impacto que tiene sobre la sociedad y la aceptación que tiene sobre la sociedad es muy alto. Y eso lo vemos tanto en la televisión y en la radio como en las redes sociales, que al final las redes sociales para nosotros, como os decía antes, y retomo, no son más que una prolongación de los contenidos que trabaja la cadena. Es decir, no tienen otro contenido ni lo pueden tener. Es decir, que el rigor que se utiliza para hacer la información, la calidad que se busca con los programas que se hacen, es el mismo en redes sociales que en antena. Exactamente el mismo, porque no puede ser de otra manera. Y porque hacerlo de otra manera pues sería traicionarnos un poco a nosotros mismos. Es decir, estar cuidando por una parte la calidad, hacer programas como por ejemplo Asturias Semanal, que es uno de los programas más premiados de la cadena, que por cierto el equipo está compuesto por 3 personas, de las cuales 2 son mujeres, y una de esas mujeres, que se llama Leonor Suárez, me gustaría que entrarais en internet y vierais su trabajo. Es especialista en una modalidad de periodismo que cada vez se está poniendo más en boga en Europa, que es el mobile journalism, que es el periodismo hecho con teléfono móvil. Ahora mismo existen ya tecnologías con teléfonos normales, pero apoyadas por aplicaciones informáticas que permiten, y esta chica ha ganado varios premios europeos por producciones suyas, permiten elaborar programas de televisión de corto contenido solamente con el uso de teléfono móvil. Bueno, pues TPA, a pesar de su modestia de medios, tiene también a gala el haber ganado varios premios en esa modalidad. Si entráis en la página web hay un apartado que pone móvil y ahí hay algunos de los trabajos de Leonor Suárez. Ella forma parte del equipo de Asturias Semanal, que como sabéis es uno de los programas de calidad, de calidad son todos, pero bueno, de calidad en el sentido de que tiene una mayor dedicación a los temas suelen ser monográficos, se trabaja con mucho más calma, con mucha más previsión de toda una temporada, etcétera, etcétera. No sé si te contesté algo, me volví a hacer una tortilla en la cabeza. No, todo muy bien. Tengo una además a mí me interesa mucho destacar la participación de la mujer en el mundo del arte y la cultura, porque tenemos que tener claro que en el mundo del arte y la cultura, bueno, yo soy una persona muy rara, estudio cosas que a lo mejor no tienen nada que ver con mi carrera, o hago este evento y no vendo arte, pero el 80% de las personas que trabajan en el mundo del arte y la cultura son mujeres. El 75% de las personas que cobran menos de 6.000 euros en el mundo del arte y la cultura puede que sean mujeres, no lo sé, o mujeres o hombres. Pero que en la TPA, un medio de difusión público, la gran porcentaje de personas que trabajen sean mujeres y los cargos de responsabilidad sean mujeres, es un ejemplo de trabajo. Esta conferencia, aunque no lo parezca, cuenta con el apoyo de la Fundación ONCE y la están siguiendo, porque ellos, uno de los problemas que tiene Asturias, desgraciadamente, son los medios de transporte. Y yo no puedo hacer venir a gente desde Madrid para hablar 10 minutos. Entonces ellos van a desarrollar un tutorial o están desarrollando una conferencia
tanto María Luz, que es la directora de la Bienal de la ONCE, como Teresa Palangi, la vicepresidenta, porque van a desarrollar la otra parte que vamos a hacer de la conferencia, enfocada más hacia las personas con discapacidad, que digamos es su especialidad. Como bien dijo Jaime, lleva muchísimos años en el mundo de la comunicación. Demasiados. A mí me hacía mucha ilusión conocerlo en persona, yo lo sigo desde hace mucho tiempo. Y esta pregunta, para no quitarle más tiempo, aunque podríamos estar aquí hablando horas, porque esto es una conversación que hacemos de cara al público, y como él bien dice, a veces en las redes sociales hay que tener muchísima paciencia porque están contestándote cosas que sabes que no están bien dichas, no están informados, y tienes que medirte o comedirte, ya no solo como medio de comunicación, sino como pequeña empresa, como autónomo o hasta como persona física, porque se destruye la información. Es decir, hay demasiada falta de conocimiento a la hora de comentar las cosas, o se comentan las cosas por inercia, de una forma impulsiva, sin pensar. Y utilizar las redes sociales sin pensar es un arma peligrosa. Y la última pregunta que le voy a hacer, pese a que él diga que lleva demasiado tiempo en el mundo de la comunicación, es que él trabajó con los 4 medios que yo le quiero preguntar ahora. Yo quiero que nos comente cómo ve él o cómo vio él la difusión de la cultura en todo este tiempo, desde que participó en los periódicos, en la radio, en los medios digitales, ahora a través de la televisión, ya anteriormente con Vitia. Quiero decir que Vitia, tanto Vitia como Tote, este año, en 2018, en febrero, fueron reconocidas como las primeras empresas asturianas que trabajan con personas con VIH y tienen un sello de distinción que yo fui a recoger a Madrid. Vitia no pudo ir, pero yo pregunté si podía dar las gracias en su nombre, se me dio permiso, porque no estábamos representando a Asturias y a Gijón en concreto, y lo primero que hay que hacer es representarnos a nosotros y hablar de nosotros, porque había 400 personas o 400 empresas de toda España allí, y mejor hablar de una empresa de comunicación asturiana que de otra de fuera para traer clientes para aquí, es lo que tenemos que hacer. Pero también en los medios de comunicación televisivos actuales y la evolución que sufrió también en las instituciones, porque tú también trabajaste en el ayuntamiento. No vamos a entrar, quiero dejar claro, y viene bien claro en la web, abajo del todo en la web pueden leer ustedes quiénes somos Tote Armella en Comer, el organizador o los organizadores. No interviene ninguna ideología política. Aquí no se va a hablar de política nunca, jamás. Aquí estamos hablando de cómo vemos el futuro, o cómo vemos que evolucionaron las cosas de cara al futuro en beneficio de los demás. Entonces, quiero que me contestes a esa pregunta en base a cómo has visto en este tiempo, cómo ha evolucionado tanto la radio, la televisión, los periódicos. Bueno, las instituciones también se han tenido que poner al día. Muchos, no voy a contar una anécdota, pero bueno, personas, digamos, autoridades, se encontraron que no sabían gestionar los medios de comunicación y se encontraban con trolls o con spam o con situaciones que les producían una mala reputación, una mala imagen, y ellos no sabían que era otra persona que se había infiltrado en su ordenador. Entonces, quiero que me comentes cómo ves tú esa evolución a lo largo de todo este tiempo en todos los medios de comunicación. En cuanto al tratamiento de la cultura, siempre los medios públicos están por delante de los privados. Eso es una cuestión una cuestión evidente. Los medios públicos tienen unas obligaciones y tienen una imagen que cubrir y tienen una vocación de servicio público que los medios privados no tienen. Bueno, tienen de otra manera. Es decir, un medio privado está evidentemente destinado a ganar dinero. Un medio público está destinado por lo menos a no perderlo. No quiere decir que un medio público sea un coladero por donde entra todo sin importar el presupuesto. Evidentemente hay un presupuesto que hay que cumplir y del que no te puedes salir. Tienes que ser cuidadoso.
pero no existe esa presión inmediata de que la cultura sea una fuente de dinero, ¿no? Yo en la experiencia que tengo en los medios privados, sobre todo en los periódicos en los que trabajé, bueno, hay de todo. Hay de todo, hay cultura, hay cultureta, hay culturilla y hay cosas que no son ni cultura, ni cultureta, ni culturilla, que son amiguismos y colegueos y este va a salir en el periódico porque ya es amigo mío, independientemente de lo que haga, tenga calidad o no tenga calidad. Pero bueno, independientemente de esto y en general, la cultura tiene un peso cada vez más alto porque, bueno, a pesar de que se plantee como que esta sociedad cada vez tiene menos fondo, cada vez tiene menos capacidad de reflexión o de valorar la estética o el arte, etcétera, yo creo que sí hay una parte de la sociedad que demanda de los medios una presencia de la cultura en sus programaciones y en sus publicaciones, ¿no? Y de hecho, bueno, pues todos los grandes periódicos españoles tienen suplementos culturales muy cuidados. Es verdad que los especialistas lo que critican es que cada medio de comunicación lo que hace es barrer para casa, es decir, que si en ese grupo empresarial hay una editorial, pues los primeros libros que se anuncian son los que publica la editorial amiga y después se publican nosotros. Pero bueno, eso es la ley del mercado, ahí no hay más discusión posible. En este sentido, por eso os hablaba antes de Pieces, el programa de RTPA, que es un programa que aparentemente puede ser muy minoritario, pero si repasáis las personas que han pasado por ahí en estos años, veréis que está prácticamente todo el espectro cultural asturiano, es decir, desde la gente más rompedora, desde grafiteros de la última generación hasta autores clásicos asturianos que siguen escribiendo, ¿no? En esta última semana pasada, con motivo del Festival Internacional de Cine de Gijón, RTPA no solamente apoyó la producción de varias películas, sino que además tuvo una presencia informativa permanente, bueno, pues con una agenda diaria en la programación, una agenda en televisión, con la cobertura de todos los actos, evidentemente, y luego con todo eso reflejado en redes sociales y en la página web. En ese sentido, ahí se nota un poco la diferencia de lo público y lo privado, ¿no? Es decir, sí hay un buen trato a la cultura. Yo no sé si conocéis unas micropiezas que hay en TPA, que están hechas hace años por una productora a la que se encargó, una productora muy interesante que se llama El Señor Paraguas, que es una productora que es aquí de Gijón. Hay unas piezas muy interesantes que se llaman Dicires, donde en cada una de ellas, unas piezas que duran 1 minuto y medio aproximadamente, se aprende el significado de una palabra en asturiano. Bueno, pues eso, que puede parecer una cosa menor, sí es importante porque muchas veces nosotros mismos, y ya sabéis el debate que hay con el tema de la lengua, etcétera, etcétera, un debate al que TPA no es ajeno por estar donde está. El tema de la lengua muchas veces se habla sin saber y bueno, lo primero que hay que hacer es divulgar la lengua, pero divulgarla desde una perspectiva educativa, es decir, si no sabes lo que significan las palabras, no te pongas a discutir sobre filosofía política, sobre la cooficialidad. Entonces nosotros ahí, en ese sentido, somos prácticos, es decir, se hacen cosas en lengua asturiana, se retransmiten partidos en asturiano también, porque el deporte no está desconectado de la lengua, y hay cosas que evidentemente un medio privado no hace porque no resulta rentable. Es decir, dedicar más de 100 micropiezas a palabras en asturiano, eso lo hacemos nosotros. Hacer un programa como puede ser Cantadera o
hacernos eco de los festivales de tonada, que hay en las cuencas mineras, que hay en Oviedo, etcétera. Eso no lo veréis con la misma trascendencia en un medio privado. Es decir, un medio público sí tiene que hacer eso, porque eso, aparte de que tiene una audiencia, porque no es que lo haya que hacer por caridad, no, hay que hacerlo porque es que hay mucha gente que lo ve y no se puede negar, y nosotros estamos para atender las demandas de la gente. Aparte de eso, pues evidentemente es una realidad y es un patrimonio cultural asturiano que nosotros tenemos que cubrir sin ningún tipo de complejos y sin ningún tipo de vergüenza. De la misma manera que cuando se programa cine, pues ponemos una película de Hollywood, pues cuando se programa cultura, pues hay que programar también cultura asturiana, porque existe, es muy buena, y hay gente que se está jugando el tipo haciendo ese trabajo, que pues está a veces malviviendo por luchar por eso que a él le parece interesante, y un medio público como el nuestro pues tiene que hacerlo. Entonces, en general, yo aquí sí defiendo más lo que los medios públicos están haciendo en favor de la cultura, que no digo que los medios privados no lo hagan. Yo creo que lo hacen con otro criterio, y a veces ese criterio pues deja fuera a expresiones minoritarias de la cultura, que bueno, lo que es minoritario y mayoritario a veces es un poco discutible, porque no siempre es tan minoritario lo que pensamos ni tan mayoritario lo que creemos que lo es, ¿no? Es decir, el marketing, la publicidad, la machaconería, es decir, el hecho de que, por ejemplo, esta cantante que está ahora de moda, y esto ya me estoy saliendo del tema absolutamente, Rosalía me parece que se llama, ¿no? Bueno, yo el otro día lo hablaba con unos compañeros de trabajo y bueno, a ver, y había entre ellos algún músico, y el músico analizaba la parte musical de esta chica y decía, sí, es verdad que tiene un dominio de los palos del flamenco, etcétera, etcétera, pero claro, es que ¿quién está detrás de Rosalía? Pues está Sony, que es una super multinacional con una capacidad de influencia brutal, ¿no? Entonces, claro, si todo se reduce a Rosalía, pues evidentemente la cultura es pobre, porque en la cultura precisamente lo que se trata es de descubrir formas de creatividad, de expresión, etcétera. Si al final todo lo rigen las grandes multinacionales del sector, pues entonces estamos perdidos y estamos empobreciéndonos, ¿no? Entonces, en este sentido, la misión de los medios públicos es dar audiencia también a quienes hacen otro tipo de cultura, que yo creo que no hay otro tipo, hay cultura o no hay cultura, es decir, no estamos hablando aquí de etiquetas de esta es buena, esta es mejor, esta es blanca o negra, perdón, estamos hablando de cultura, y estamos hablando de expresiones culturales que efectivamente tienen unos autores y tienen una audiencia a la que hay que atender. Perfectamente. Bueno, ahora mismo no voy a robarle más tiempo a Jaime porque... No, si usted me viene aquí, pues me toca estar en el despacho. O sea, que no pasa nada. Voy a hacerle la última pregunta, que está basada en parte de lo que él comentó anteriormente. Es decir, dentro de la propia TPA, y para hablar de de la actividad que desarrolla la TPA, quiero decir que luego va a haber un tutorial que vamos a desarrollar con Antonio Virgili, como director de la RTPA, pero va a estar ya más enfocado a nivel nacional por su nuevo cargo de presidente de las televisiones públicas españolas. Ya va a ser basándolo, como ahora estamos hablando un poco más a nivel local o de RTPA, pero con él vamos a desarrollar un tutorial más a nivel nacional o más en el conjunto de todo el territorio nacional. La última pregunta que le voy a hacer, y ya él habló un poco antes o destacó esta parte antes, es que la TPA desarrolla una labor de igualdad de oportunidades, eliminando barreras tanto físicas como sexistas, bueno, no existen, y que promueve en la labor de conciliación la TPA
para desarrollar una mayor empleabilidad, contando que no tiene con recursos, porque tiene pocos recursos, tanto académica, profesional o personal. Digamos, ¿qué categorías profesionales se encuentran dentro de la TPA para las personas con discapacidad que puedan trabajar? ¿Qué diferentes empleos puede tener una persona dentro de la TPA? Redactor. No, yo creo que puede tenerlos todos. Es decir, en las convocatorias públicas de empleo de TPA, bueno, pues aquí se cumple la ley en cuanto a igualdad de oportunidades, etcétera, etcétera. Es decir, que yo sepa, nunca ha habido ninguna. Es decir, puede haber limitaciones por cuestiones físicas, ¿no? Es decir, que a lo mejor una persona con una discapacidad física puede tener una mayor dificultad para hacer un trabajo que le obligue a estar constantemente en movimiento. Vamos a suponer que eres cámara de informativos y tienes que estar moviéndote más. Bueno, todo eso es discutible. Es decir, si tú demuestras que lo haces, lo puedes hacer. Sí. En ese sentido no hay ninguna Yo me refería en concreto a qué titulaciones son las habituales que necesitan las personas para trabajar dentro de los medios de comunicación, porque la gran mayoría de las personas que estudiamos en la UNED o UNIDIS estudian Derecho, Psicología, Geografía, Historia, Ciencias Empresariales, Educación, Filosofía, Filología, Ciencias Políticas, Informáticas, Industriales. Bueno, ¿qué necesita en concreto una persona para poder trabajar en la TPA con discapacidad? Digamos, la carrera de periodismo, bueno, puede ser importante. Bueno, depende de dónde vayas a ejercer, ¿no? La carrera de periodismo es una, luego está también todas las especialidades que hay en la rama de imagen y comunicación, que puede ser desde realización, montaje, bueno, todo, edición, todo lo que tiene que ver con la postproducción y la producción de programas. Bueno, maquilladores, peluqueros, vestuario, decoración, informáticos, hay ingenieros de telecomunicaciones, hay personas con la titulación informática. Mira, yo soy soy el caso más evidente de que la titulación, la titulación ahora mismo se ha convertido en un poco en el tótem, ¿no? Es decir, la titulitis, ¿no? Bueno, con esta avalancha de másters falsos de la Universidad Rey Juan Carlos, pues ya vemos un poco cómo a veces la falta de experiencia obliga a la gente a inventarse el currículum, ¿no? o a inflarlo de una manera. Yo no soy periodista, yo no estudié periodismo, yo estudié geografía e historia, fui a la universidad, evidentemente. Pero en la época en la que yo empecé a trabajar, por una serie de razones y precisamente por el crecimiento que hubo en los años 80 de los medios, sobre todo con la explosión de la FM en aquella época, que bueno, aquí sois todos muy jóvenes, no sé si os acordaréis de aquello. Cuando las FMs empezaron a explotar, yo no sé si los más antiguos del lugar conocéis os recordáis una emisora que hubo aquí que se llamaba Radio Minuto. Radio Minuto fue la radiofórmula más exitosa que tuvo la cadena SER, porque pertenecía a la cadena SER, y yo ahí empecé en Radio Minuto. Y empecé pues a bofetadas, aprendiendo el oficio a bofetadas, la bofetada limpia. Es decir, yo venía de estudiar historia. O sea, yo sabía mucho de la vida de los asirios, de los sumerios y de cómo se hacía una excavación arqueológica, pero no tenía ni puñetera idea de cómo se redactaba una noticia. Yo aprendí periodismo en las redacciones y conseguí el carnet de periodista hace relativamente poco, hace 10 años. Es decir, que llevo 35 años en la profesión, no he estado en el paro ni un solo día, trabajé en los principales medios de Asturias. Y lo hice pues porque le eché muchas horas, no porque yo sea una máquina ni sea un talento de nada, ¿no? Sencillamente porque le eché muchas horas a la profesión porque me gusta mucho, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo que preguntas, sí es verdad que ahora mismo el elenco académico de titulaciones relacionadas con la comunicación audiovisual es grande. Y en Asturias, por ejemplo, hay el ESINE, que está en Siero, es decir, hay sitios donde aquí se pueden estudiar
que a veces son ramas de la FP de grado medio o grado superior que permiten el acceso permiten la titulación necesaria para entrar, para aspirar a una plaza cuando se convoquen, porque ya sabes que en los medios públicos no siempre puedes contratar. Ahora mismo la situación presupuestaria del Principado hace que toda la economía de las empresas públicas o participadas por el Principado esté muy tutelada. Es decir, ahora mismo TPA tiene una plantilla muy ajustada porque no se ha podido ampliar precisamente por las restricciones presupuestarias, pero cuando se convocan plazas, bueno, pues lo que se pide son las titulaciones propias de la profesión, ¿no? Que van desde periodista hasta todo lo que tiene que ver con lo audiovisual. Sí, bueno, es una de las cosas que quería destacar. Vamos a ver, yo estudié FP y soy firme defensor de la FP como un trabajo muy importante para los jóvenes. O hace unos años no se defendía la FP o se consideraba que en la FP iba el que no tenía capacidad de estudiar una carrera. La FP puedes estudiar y luego acceder a una carrera de una forma muy válida. Luego también le hago esta pregunta porque van a aparecer muchas carreras o profesiones que aún ni existen. Y yo voy a contar una anécdota que yo en 2008, cuando empecé en todo este tema de las redes digitales, 2009 o 2010, me presenté a una entrevista de trabajo que todo el mundo que estaba en esa entrevista de trabajo había trabajado para mí, y como yo no tenía carrera, algunos de ellos se querían ir, les dije que no, que se quedasen, y a mí no me cogieron, porque no podían definir mi puesto de trabajo. Claro, era relaciones públicas, manejaba las redes sociales, de aquella no existía la palabra community manager, ni creador de contenido, ni curador de contenido, ni blogger, ni una serie de nombres que yo ahora reúno y cursé y hice después en diferentes cursos gracias a Unidis, que publicaremos luego a lo largo de estos días desde qué fecha estoy yo en la universidad, y desde esa fecha que estoy en la universidad, gracias a todo lo que ya he estudiado antes, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando ahora mismo, me da la posibilidad de desarrollar este congreso. Es decir, las bofetadas son buenísimas. Las bofetadas te hacen llegar a una edad que sabes lo que quieres y te convierten o te desarrollan en tu profesión o en tu trabajo. Es lo que hablo del fracaso y de que hay que aprender. Bueno, en ese sentido, las redes sociales son el clásico, vamos, un ejemplo clásico de cómo se crea una profesión y una titulación que no existía. Sí. Es decir, los primeros que empezaron a utilizar las redes sociales no tenían el título de community manager. Es decir, eso es una invención posterior. Es decir, yo la titulación de community manager, si es que existe, porque me parece un poco absurdo, porque cualquier guaje de 18 años coge un ordenador y sin saber nada, por pura intuición y porque es un nativo digital, lo maneja, vamos, te da 100 vueltas. O sea, sabe más que yo, seguro. O sea, podría ser el director de medios digitales y yo quedarme en mi casa, cosa que me gustaría mucho. Sobre todo No, lo digo porque es verdad que se crean, que aparecen profesiones nuevas. Yo me tuve que reconvertir, digamos, profesionalmente a las redes sociales y hice 2 cursos a distancia en la UNED, la Fundación UNED, de habilidades digitales, de medios sociales. Y eso que yo ya hice hace unos años, ahora seguramente no. Ahora tengo que ponerlo al día y tengo que seguir leyendo y buscando cosas y formándome. Pues sin ir más lejos, el informe que antes os citaba, donde ves las tendencias de las redes sociales que ya no son las que crees que son. Entonces tienes que estar en ello porque como tú manejas las de una empresa, como yo cuando estaba en Vitia, Vitia es la empresa en la que antes al Audiotote es una agencia de publicidad que pertenece al grupo Isastur. Yo fui director de comunicación de esa empresa y aparte desde la agencia llevaba las redes sociales de empresas privadas que cada una de ellas quería una cosa distinta. No es lo mismo llevar las redes sociales de una ingeniería que de una empresa de ropa, que de una empresa de productos alimenticios. Es decir, cada uno quiere lo que quiere y tienes que saber un poco de qué va el mundo para hacerlo, ¿no? Entonces, claro, eso se estudia, sí, pero vamos a ver, hay una intuición y hay sentido común. Y la comunicación, que al final es de lo que estamos hablando, es sentido común. Es decir,
dos no hablan si uno no quiere, y en los medios de comunicación existe lo mismo. Si tú estás dando un contenido que no le interesa a nadie, ya puedes envolverlo para regalo porque te lo va a tirar a la cara. Y si lo haces bien y si tienes la habilidad y tienes el oído y la capacidad de observación y de empatía con la gente para saber qué es lo que interesa, ¿qué es lo que interesa? No para convertir tú a la gente en borregos para que les interese lo que tú quieres, porque esa historia de que ¿por qué la televisión es tan mala? ¿Por qué Sálvame Deluxe tiene unas audiencias espectaculares? Os sorprendería ver las gráficas diarias de audiencia de Sálvame Deluxe en Asturias, que son mucho más altas que en el resto de España, pero a veces con unas diferencias brutales. Y dices tú, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Que somos más lentos que en otros sitios? Pues no lo sé lo que pasa aquí. O al final es una cuestión de que hay mucho jubilado o mucho parado porque esta es una región en crisis que se pasa la tarde en casa y que lo único que prefiere es ver entretenimiento así como si te estuvieran hipnotizando y te da lo mismo y no te vas a perder el tiempo en ver una película de arte y ensayo. O resulta que es que tú al final, después de tanto comer comida basura, pues al final ya no sabes apreciar una ensalada, ¿no? Claro, ahí en comunicación todo es sentido común. Sentido común y respeto por la persona con la que te estás comunicando, porque al final no puedes perder de vista eso. Si pierdes de vista eso, estás perdido. Y una de las razones por la que los periódicos escritos, en los que yo trabajé muchos años, han ido perdiendo pie, es porque no es porque siempre hayan los esté machacando las redes sociales. Esto es como cuando empezó la máquina de vapor, que decían que es que esto era terrible porque iba a dejar sin trabajo. O sea, siempre estamos, cada vez que hay una progresión tecnológica, cada vez se dice que es que va a ser muy malo para alguien. No, es que el mundo avanza y eso no se puede parar. Y los medios de comunicación pues avanzan mucho. Y además las tecnologías de los medios de comunicación son muy baratas. Es decir, aquí cualquiera se compra una cámara que hace películas en 4K. O sea, ya no hace falta, el ejemplo que os ponía antes del periodismo con teléfono móvil es lo más evidente. Es decir, se está haciendo periodismo de calidad además. O sea, no estamos hablando de chapuzas de Super 8 de la primera comunión de tu sobrina, no. Estamos hablando de productos de mucha calidad hechos con un teléfono. Entonces eso, los medios convencionales o tradicionales no lo pueden perder de vista. Y el problema de los periódicos, y aquí me puse en modo meeting, no sé por qué, siguen perdidos en el espacio. Es decir, no saben qué hacer con las redes sociales, porque si lo venden en las redes sociales, no lo venden en el kiosco. Es decir, es un lío, yo entiendo que lo es. Pero un periódico que, bueno, yo por generación seguí mucho, como es El País, es un periódico que estuvo tocando fondo en los últimos años. El periódico en papel, me refiero, evolucionó mucho digitalmente, pero en papel se fue quedando. Y ahora ha ido recuperando pie. ¿Por qué? Primero, porque la persona que lo dirige tiene una calidad profesional, que por cierto es una mujer, Soledad Gallego Díaz, tiene una calidad profesional indudable y una sabiduría profesional muy alta, por una parte eso, y por otra parte porque los contenidos del periódico mejoraron objetivamente. Es decir, si tú vas a leer un periódico porque te gusta leer en papel, vas a querer leer algo, lo que decían los viejos de los pueblos, este periódico no tiene nada que leer. Bueno, pues eso mismo es lo que está pasando. Yo creo que las redes digitales no van a acabar, las redes sociales no van a acabar con los medios, ni el ebook va a terminar con los libros en papel. Hay una convivencia y la va a tener que haber y la va a haber que regular. Y en ese sentido, pues la capacidad que tengamos los periodistas y los que dirigimos o dirigen medios para saber adaptarse a ello y para dar un producto de calidad, la gente no es tonta. La gente no es tonta. Y la gente cada vez está más informada y tiene cada vez más capacidad de discernimiento. Y si sabemos hacer eso, mira, la Forta, que es la organización a la que antes se refería Tote, que es la federación que agrupa todas las televisiones autonómicas de España,
y en la cual está TPA y que ahora mismo preside nuestro director general porque es rotatorio. La Forta está ahora desarrollando una campaña en redes sociales contra las fakes, las noticias falsas, ¿no? Esta proliferación de noticias sin contrastar que aparecen, bueno, pues eso hay unas normas muy básicas por las que cualquiera puede distinguir una noticia falsa de una noticia verdadera. Y hay una campaña que está desarrollando Forta como organismo de televisiones públicas para que la gente sepa que no le metan gato por liebre. Y bueno, en fin, así podríamos seguir. Ahora mismo lo que acabáis de ver que puse otra conferencia, por eso vamos con un poco fuera de horario. Voy a poner esta conferencia, bueno, porque yo puedo luchar contra todas las cosas pese a mi discapacidad, puedo solucionar todos los problemas, pero desgraciadamente lo que no puedo solucionar es que P. Alonso, especialista en tecnología digital aplicada a la arquitectura y al arte en 3D, que participaba en la conferencia de la 1 y de las 2 de la tarde, falleció ayer repentinamente. Es decir, quiero dar un pésame y un abrazo enorme a la Escuela Magma que me estaban ayudando en el desarrollo de esas conferencias. Un abrazo enorme a toda la familia y a todos sus amigos, porque estaba ilusionadísimo. Desarrolla proyectos para niños o desarrolla porque quedarán para el futuro didácticos para niños, y entonces por eso vamos un poco fuera de horario, porque bueno, tuve que solucionar problemas. Como se suele decir, son problemas del directo. Este directo es un disgusto. Quiero dejarlo de recuerdo para todos en la pantalla mientras vamos cambiando los ponentes y vamos preparando la siguiente conferencia, y en darle un homenaje por su apoyo y por su ayuda, y que lo que yo voy a tener ahora que hacer es unos tutoriales de las siguientes conferencias para los ponentes. Ya se habló con los ponentes para que los desarrollen y los emitamos como el de Antonio por circunstancias profesionales, ya que lo que hay que entender que esto es una difusión principalmente digital para personas que tienen equipos adaptados desde sus casas. Es decir, está enfocado a las 7.000 personas con discapacidad de UNIDIS y no tienen equipos adaptados aquí, digamos, para poder ver el congreso. Lo importante es que lo vean desde sus casas, sepan el turismo accesible que se hace en Gijón y en Asturias y que nos vengan a visitar cuando quieran. Ellos, tanto como los 200.000 alumnos de la UNED o como cualquiera de las empresas o personas que nos están viendo en directo ahora mismo desde toda España a través de la difusión de la UNED, que está en 70 países, que hará difusión luego para sus alumnos. Entonces vamos a cambiar de ponentes, vamos a descansar 5 o 10 minutos y vamos a dejar preparada en su homenaje el JPG durante este tiempo. Quiero dar las gracias a Jaime Poncela por estar aquí. Creo que la conferencia ha sido muy interesante, para mí por lo menos. Yo como aprendo de todos, para mí estoy como un niño aquí, me enseñan todos un montón de cosas y yo aprendo muchísimo. Espero que todas las personas que nos estén viendo adquieran los conocimientos que yo busco o que quería hacer a través de este congreso año a año, logre que se entienda lo que deseo hacer. Muchísimas gracias, Jaime. A vosotros.